Dios te bendiga, hermano, y gracias por tomar tu tiempo y mirar este video. Hoy es el 19 de noviembre del año 2020 y me gustaría tomar un momento para dar una actualización en referencia a lo que hemos venido hablando en los últimos videos acerca de las elecciones presidenciales que ya fueron aproximadamente hace 17 días. Bueno, si escuchamos a los medios de comunicación, ellos nos están diciendo y nos siguen proyectando de que no hay nada más que hablar, que esto ya está determinado. Joe Biden ganó legítimamente, es el presidente electo y va a ser inaugurado el 20 de enero del próximo año. Por otra parte, sabemos que la realidad está saliendo a luz. Las cosas están poco a poco siendo expuestas del fraude, del robo que ocurrió esa noche de las elecciones el 3 de noviembre. El presidente Trump, juntamente con su equipo legal de abogados, han comenzado este proceso de colectar evidencia y de poco a poco presentarlo ante las diferentes cortes aquí en Estados Unidos. Muchos expertos, muchos dicen que básicamente es difícil o imposible a estas alturas que las cortes le den una decisión favorable al presidente. Bueno, nosotros como pueblo de Dios, nosotros no solo nos basamos o nos dejamos ir por lo que oímos o por lo que vemos. Nosotros vemos todo desde una perspectiva espiritual y desde una perspectiva bíblica. Y si los mismos expertos están diciendo que esto ha llegado a una situación donde se ve imposible, y algunos hasta han dicho, solo un milagro de parte de Dios va a causar que Trump siga 4 años más, pues bueno, estamos en un terreno a donde a Dios le gusta glorificarse, a donde a Dios le gusta manifestar su poder, a donde a Dios le gusta hacer milagros. ¿Y por qué? Porque de esa manera solo Él recibe la gloria. De esa manera el hombre se da cuenta que no es con fuerza, no es con poder, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros como pueblo de Dios, aunque tal vez se vea la situación difícil y hasta imposible, le vuelvo a decir, nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Y cuando no las vemos desde la perspectiva espiritual, nos tiende a ocurrir lo que le ocurrió al siervo de Eliseo en el Antiguo Testamento. Si usted se recuerda, el rey sirio llegó a sitiar la ciudad de Dotán, en la cual se encontraba Eliseo juntamente con su siervo. Llegaron de noche a rodear toda esa ciudad. Y en la mañana, cuando salió a ver el siervo de Eliseo y miró a todo ese ejército que había rodeado a esa ciudad, lleno de carros y caballos, hombres armados, lo que salió de la boca de ese siervo fue, ¿qué haremos? Fue lo que le expresó al profeta Eliseo. ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque se miraba difícil, no había una salida, no podían escapar. La situación era imposible. Pero cuando solo se ve con los ojos naturales, esa va a ser la expresión. La actitud va a ser una de derrota. La actitud va a ser una de aceptar las circunstancias y aún decir, así Dios lo quiso. Pero hay siervos de Dios, hay pueblo de Dios también, que no mira solamente con los ojos naturales, sino que alcanza a ver más allá, alcanza a ver que Dios se está moviendo, que aunque tal vez el hombre no lo quiera reconocer, los medios de comunicación no lo van a comunicar, pero necesitamos tener ojos espirituales para poder discernir que en medio de todo esto negativo que tal vez se vea, o imposible o difícil, Dios está actuando. El siervo Eliseo oró a Dios para que los ojos espirituales de ese siervo se abrieran. El profeta Eliseo le pidió a Dios que no solo le abriera los ojos a su siervo, sino que también cegara los ojos del ejército sirio. Bueno, mis hermanos, creo que hemos llegado a un punto donde el pueblo de Dios necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra y ilumine los ojos de nuestro entendimiento y que también le pidamos a Dios que le ciegue los ojos a aquellos que están tramando y que han tramado esta conspiración. Ya que sabemos, hermano, que lo que ocurrió esa noche del 3 de noviembre
fueron maquinaciones diabólicas, fue una operación, hermanos, con el fin de no solo establecer a un individuo. Olvidémonos, como hemos hablado anteriormente, dejemos de ver solo sencillamente a un personaje como Donald Trump o Joe Biden. Veamos lo que está detrás. Veamos el sistema que se quiere establecer. Y me llama la atención mencionándole el pasaje del ejército sirio que llegó de noche a rodear esa ciudad de Dotán donde estaba el profeta Eliseo y ese siervo. Llegaron de noche y qué interesante que esa noche de las elecciones, si usted se recuerda, estaba el presidente Trump llevaba una ventaja amplia sobre Joe Biden y de repente en diferentes estados decidieron pausar el conteo de los votos. ¿Por qué? Número uno, había un sistema llamado Dominion o dominio en español. Ese sistema era el que estaban usando para contar los votos en diferentes estados, especialmente en estos estados donde de repente se pausó el conteo. Por otra parte, a las 2, 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, cuando se pausó el conteo y usted recuerda que anunciaron y dijeron todo mundo váyase a dormir, nadie va a saber quién ganó estas elecciones esta noche, aún faltan votos que contar. Y era lo que se estaba repitiendo continuamente, aún faltan votos que contar, aún faltan votos que contar. Bueno, a estas alturas sabemos que los votos que faltaban de contar eran votos que no eran legítimos, eran votos que iban a ser llevados a los lugares donde se estaba haciendo el conteo a las 3, 4 de la mañana. Qué curioso que de noche es donde ocurrió toda esta operación. Usted recuerda que para la mañana del miércoles, ya del 4 de noviembre, de repente la ventaja que tenía el presidente Trump había desaparecido. Ahora Joe Biden estaba al frente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no solo entraron miles o aún quizás millones de votos ilegítimos para Biden. Usted ha oído que en ciertos casos llegaron cajas de miles, pongamos para no exagerar, pongamos 10,000 boletas en cajas llegaron y todas eran para Joe Biden. Estadísticamente eso es imposible. Pero bueno, así ocurrió. Por otra parte, mientras estaba el conteo de los votos en estos estados, este programa, Dominion, que es un programa de computadora también, había sido programado de tal manera que a medida que fueran entrando los votos a favor del presidente Trump, después de cierto porcentaje, el sistema estaba programado a cambiar un porcentaje de votos de Trump, cambiarlos a favor de Biden. Bueno, usted puede buscar esta información, hacer su propia investigación y averiguar más acerca de esto. Pero lo que me llama la atención es que este programa, este sistema, se llama Dominion. Y todo esto estaba ocurriendo también de noche. Así como de noche llegó el ejército sirio a rodear la ciudad donde estaba el profeta y el siervo, y en la mañana todo se miraba negativo. Y así básicamente ha ocurrido. Desde la mañana del miércoles del 4 de noviembre todo se ha visto negativo. Pero negativo para aquellos, le vuelvo a decir, que solo alcanzan a ver con los ojos naturales. Porque hay siervos de Dios que están mirando más allá y que siguen proclamando y declarando que Dios no ha terminado, que la justicia de Dios apenas inicia y que lo que en tinieblas se coordinó, lo que en tinieblas o en oscuridad se hizo, está saliendo poco a poco a luz. Interesante, le vuelvo a decir, que todo esto, si usted se recuerda, aún estuvimos mencionando cuando hablamos acerca del tema de Halloween,
que como este Halloween que ocurrió el 31 de octubre no iba a ser un Halloween cualquiera, iba a haber mucha actividad espiritual porque había mucho en juego 3 días antes de las elecciones. Y usted ha escuchado, hay veces hasta se oye cómico, cuántas personas supuestas votaron por Biden que en realidad ya están muertos. Muchos muertos votaron por Joe Biden. Bastantes, eso ya está comprobado. Pero usted sabe que los medios de comunicación están diciendo, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, la evidencia no se la tienen que dar a ellos. La evidencia va a estar en las cortes y los jueces son los que van a determinar. Pero interesante que tomaron los nombres de personas que ya están muertas para llenar esas boletas como que si hayan votado y así darle más ventaja a Biden. Todo esto, todo esto era de una u otra manera un movimiento que estaba ocurriendo de parte de las tinieblas también, de una manifestación de fraude y deshonestidad. Ese sistema Dominion, ese programa que le mencioné anteriormente, está saliendo a luz que fue usado en Venezuela por Hugo Chávez, aún por Maduro y por otras personas, países comunistas, para asegurarse ellos el gane y quedar ellos como presidentes en esas dichas naciones. Pero bueno, de repente es usado aquí en Estados Unidos. Y varios de estos estados, como hemos mencionado anteriormente, tienen gobernadores demócratas, gobernadores socialistas, gobernadores que poco a poco están aceptando que entre la influencia socialista y comunista a esta nación. Y creo que si entráramos a ver más a fondo todo lo que se quiere implementar, todo lo que se quiere establecer con esa creencia comunista, con esa creencia socialista, el pueblo de Dios debemos de entender que esto no tiene nada, nada bíblico, nada honesto, nada sano, nada puro que le pueda beneficiar al pueblo de Dios. Al contrario, buscan esclavizar a la humanidad, buscan hacer de la humanidad dependientes de un grupo de personas que estaría en control de todo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, verso 13, la Biblia dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Este verso, Colosenses 1:13, en inglés, la versión NIV, dice de la siguiente manera: For he has rescued us from the dominion of darkness. Se lo voy a volver a leer. For he has rescued us from the dominion of darkness. Usa esa palabra dominion, o en español dominio, traducido también como potestad. Traducido la potestad de las tinieblas, el dominio de las tinieblas. Qué interesante que ese era el nombre que se le dio a este sistema que estaba asegurándose que no quedara el presidente Trump, sino que quedara Joe Biden. ¿Y por qué? Porque al diablo le gusta hacer sus operaciones en la oscuridad. Pero la oscuridad trabaja con la mentira. La luz trabaja con la verdad. Y a medida que todo esté saliendo a luz, más y más verdad se va a estar exponiendo. Más y más verdad va a estar siendo expuesta de tal manera que más mentiras se van a tener que formalizar, se van a tener que hablar para mantener a la gente convencida de las mentiras que ya se mencionaron anteriormente. Y es por eso que de repente hoy vemos que una vez más están los gobernadores, están los estados, una vez más activando lo que vimos hace 8 meses en relación al COVID-19. Si usted se recuerda, los toques de queda que pusieron, las órdenes de no salir a menos que fuese necesario, ya todo eso regresó.
Y recuerde esto también, que fue Joe Biden en el último debate presidencial que se tuvo, que él expresó esto: viene un invierno oscuro, viene un invierno oscuro. Como que les gusta invocar, pronunciar todo aquello que es negativo, todo aquello que es de las tinieblas, todo aquello que produce temor, inseguridad, que produce enfermedades, depresión y muerte. Ellos buscan que se establezca un invierno oscuro, que se mantenga todo en tinieblas. Esto va más allá del COVID-19. En ninguna manera estamos diciendo que este virus no es real, que no existe, pero tampoco podemos ignorar la realidad que hay hombres malvados, que hay hombres con intenciones malignas que están usando esto con propósitos y objetivos muy, muy oscuros también. Eso no se puede ignorar. Ahora de repente nos están diciendo que una vez más todo el mundo a encerrarse. Ahora nos están diciendo que toques de queda aquí en California. Ahora nos están diciendo de que los números de gente contagiados y muertes van a escalar como nunca. Todo esto para mantener a la gente bajo un temor, bajo una fobia. Y todo esto también para mantener el enfoque en COVID y que la gente no se enfoque en la realidad de lo que ha estado ocurriendo en la oscuridad. De, yéndonos más allá, mis hermanos, yéndonos más allá de las elecciones. Si se logra sacar a luz lo que ocurrió en estas elecciones, hay una alta posibilidad que un montón de otras cosas, cientos de otras cosas que han ocurrido en tinieblas, también sean expuestas. Y ese es el temor. Ese es el temor de muchos de estos hombres y mujeres en posiciones de poder. De que las elecciones, lo que ocurrió en tinieblas, detrás de estas elecciones, que no sea lo único que salga a luz, sino que salgan a luz otras cosas también. ¿Por qué? Porque como le mencioné, hay planes siniestros. Usted ha escuchado del plan que le están diciendo The Great Reset, el gran reinicio, donde quieren reestructurar los sistemas económicos mundiales. Y usted sabe, para eliminar la pobreza, aunque Jesús nos dijo en su palabra, siempre tendréis a los pobres, no se puede eliminar eso. Y para supuestamente con el objetivo de el cambio climático, de eliminar la desigualdad en la sociedad y muchos otros propósitos que se ven sinceros, que se ven honestos, pero que sabemos que hay otro plan siniestro detrás de todo esto. De hecho, a esto que estamos entrando, a la nueva normalidad que le están diciendo, porque no le pueden decir el nuevo orden mundial. Ya esa frase ya no se va a usar, porque esa frase para mucha gente ya despertó ante esa realidad cuando escucha un nuevo orden mundial. Pero ahora no se le llama un nuevo orden mundial, ahora se le dice la nueva normalidad, que nos quieren condicionar, pero en realidad nos quieren esclavizar. Mire lo que viene las vacunas. Van a querer forzar las vacunas en nosotros, los ciudadanos aquí, en la población aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Van a querer forzarnos si queremos ir a trabajar, si queremos asistir a ver un juego de deporte en una arena o un estadio, si queremos ir quizás a comer a un restaurante, diferentes cosas que van a querer ellos aprovecharse para decirnos que tenemos que tomar esta vacuna. Bueno, como le dije, hay muchas cosas que están ahorita en juego. Y lo que está de una manera desatando que todo esté saliendo a luz es si se logra que todo el fraude, toda esta conspiración que hubo en oscuridad para estas elecciones, si se logra sacar a luz, muchas otras cosas van a salir a luz.
si se logra mantener, y por eso los medios de comunicación no quieren reportar acerca de esto, porque ellos quieren mantener todo en oculto, para que así las otras cosas también se mantengan en oculto y se siga en esa marcha. Antes de concluir, en una de las últimas actualizaciones hablamos de que Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia y lo comparamos o lo conectamos que una de las batallas legales más fuertes que se va a tener en esto de lo que fue el fraude es lo que ocurrió en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Y es una ciudad que historialmente es conocida como una ciudad donde ocurre el fraude continuamente, pero nunca a estas alturas como ocurrió en esta ocasión. Bueno, pero llama la atención de que la Biblia habla acerca o usa el nombre Filadelfia en referencia a una de las iglesias en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Y me gustaría leérsela. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero para ampliar un poquito más. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David hace mención de David, del rey David. Dice verso 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, Jesús está diciendo: voy a exponer, voy a sacar a luz a aquellos que son de la sinagoga de Satanás. No parece que son, pero lo son. Y de la misma manera, Dios va a permitir, o estemos orando, que Dios se mueva de tal manera que salga a luz y sean expuestos todos aquellos que se han unido con esta conspiración satánica, que se han unido con la sinagoga de Satanás y que han obrado en mentira. El verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oiga bien esto. Jesús le empieza a decir a esta iglesia: he puesto una puerta abierta delante de ti, nadie la puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, pareciese como que esa iglesia está en una condición, humanamente hablando, débil. Pero la realidad, hermanos, sabemos que cuando nosotros somos débiles, Dios se hace fuerte. Y como pueblo de Dios, los mismos hombres dicen: esto se ve difícil, esto se ve imposible. Se ve ya una condición o un estado de debilidad. Pero es allí donde Dios se hace fuerte a favor de su pueblo que está intercediendo, que está pidiéndole a Dios que salga a luz todo esto que ha estado operando en oscuridad, en tinieblas. Y también Jesús le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Obviamente lo aplicamos individualmente en nuestro caminar cristiano, pero ampliémoslo y veámoslo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo. Hay una corona que se quiere tomar. Hay una corona que un usurpador quiere tomar. Alguien a quien no le pertenece esa corona la quiere tomar. Aplíquelo, le vuelvo a decir, en lo que estamos viendo en cuanto a la determinación de la presidencia aquí en Estados Unidos. Y si usted se recuerda, también mencionamos anteriormente en el pasaje en primer libro de Reyes, capítulo 1, cuando se habla del usurpador Adonías. Dios había dicho, David mismo había dicho que iba a ser Salomón, no Absalón. Absalón también fue alguien que
causó una rebelión, fue alguien que también otro usurpador, y ningún usurpador termina en buenas condiciones. Pero bueno, en este caso, en este pasaje, David había dicho que su hijo Salomón iba a ser el siguiente rey. Adonías viene y dice: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. En otras palabras, empezaron a proclamar, empezaron a preparar la siguiente administración, similar como lo que estamos mirando en este tiempo. Pero llegó Betsabé, la esposa de David, Betsabé, la madre de Salomón, el profeta Natán. Quiero que vea eso. La esposa de David y el profeta. El profeta le dice a la esposa, a Betsabé: entra y habla, intercede a favor de Salomón. Entra y habla con David e intercede a favor de Salomón. Y después de que tú entres, yo entraré también. Bueno, el verso 15 dice que entró Betsabé, y el verso 16 dice: y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia que está intercediendo en este tiempo, que está ante la presencia de su David. Nuestro David es Jesús. Y hacemos reverencia, nos inclinamos ante él y le decimos: Señor, tú has dicho algo. Señor, tú has dicho algo a favor de lo que estamos mirando en estos días. Oiga bien, pero no solo fue Betsabé, sino que también entró el profeta Natán. Y en el verso 23 le dieron aviso al rey que el profeta Natán estaba allí en el mismo cuarto con David. El verso 24 dice: y dijo Natán: Rey, señor mío, has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. En otras palabras, Natán sabía que David nunca había dicho que Adonías iba a reinar, pero también Natán el profeta estaba intercediendo. En este tiempo, hermanos, hay profetas de Dios. Está la iglesia de Cristo también intercediendo. Hoy más que nunca. No es el tiempo de estar como el siervo del profeta Eliseo. ¿Qué haremos? Se ve imposible, ni modo. Ya lo que ocurrió, ocurrió. Y por otra parte, seguir atacando a los siervos de Dios, aquellos que están llamando al pueblo de Dios a orar y a interceder. La realidad es esta, hermanos. Como hemos mencionado anteriormente, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Atalía, todo esto está en acción. Los profetas de Baal están gritando, los profetas de Baal están proclamando. Y por otro lado, los profetas, los siervos de Dios, se están manteniendo en su posición. Los verdaderos profetas, los verdaderos siervos de Dios se están manteniendo en su posición. Betsabé, la iglesia de Cristo, también necesita entrar a la presencia del rey David, de nuestro rey David, y decirle: Señor, tú has dicho algo, tu palabra se cumpla en este tiempo. Aunque los hombres digan que se ve negativo o imposible, Dios se está moviendo. Así que, hermano, yo te invito que sigamos orando, que como iglesia nosotros nos pongamos delante de Dios, como el Espíritu Santo te guíe, a estar constantemente pidiéndole a Dios que salga a luz todo aquello que en tinieblas ocurrió. Y aquello que ocurrió en tinieblas, que se proclame desde la azotea, como Jesús lo dijo. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde y Dios te fortalezca en estos días. El Señor está con su pueblo y Él no nos avergonzará. Dios te bendiga.